Buen lore, locaciones excelentes con un arte excepcional, integrantes entrañables, hecha por Studio Trigger, y todo lo que debería tener un anime, excepto que nadie la ve. Respuesta corta, sí tiene waifu. Respuesta larga, tarda 12 capítulos. Es triste ver cómo alguien que se atreve a romper los clásicos esquemas de la animación termina en el olvido por temas que ni siquiera tienen que ver con su calidad. Así que hoy nos adentraremos y analizaremos qué pasó con Delicious in Dungeon, o en su traducción acojonante, Mazmorras y Dragones. Si me preguntaran cuál es mi estudio de animación favorito, sin duda diría Studio Trigger. Lo cierto es que sí me encanta Studio Trigger, pero amo más una historia bien contada, porque de nada sirve tener una animación excelente si el guión carece por dentro. Delicious in Dungeon fue algo que esperaba por ser de dicho estudio. Lamentablemente mis expectativas cayeron poco a poco, y sinceramente las seguí viendo porque ya iba a la mitad de la serie, y contra todo pronóstico, al final es de lo mejor. Pero esperar 12 capítulos es algo que la mayoría no suele hacer. Les juro que si no fuera por Senshi y Marcel, los personajes principales por así decirlo, la hubiera dejado de ver desde el capítulo 3. La historia es simple. En uno de sus viajes terminaron comiéndose a Falin, la hermana y waifu de la serie de Laios. Por lo tanto, él desea recuperar su cuerpo para revivirla como en un juego de mazmorras. De momento se llega a sentir que el personaje principal pudiera ser incluso la mazmorra o la comida. Está también hecha que te puedes llegar a olvidar por qué se intentan adentrar en aquel lugar. Y Studio Trigger había encontrado desde hace mucho la forma de hacer arte. Si salía del corazón e intentabas mostrarlo desde los ojos del creador, tu serie sería bien recibida. Aunque esta tenga errores, excepto Little Witch Academia, ella es perfecta. Y dejando un poco de lado mi fanatismo y odio por Lucy, por ser un castri que Rebecca debió ser la waifu de David, la realidad es que Delicious in Dungeon es buena si le tienes paciencia. Podríamos debatir en que si una serie es mala por el simple hecho de quedarse en lo superficial al momento de contar algo, pero la realidad va más allá de poner waifus para atraer a un público más amplio, algo que se ha vuelto un estándar en la industria. Antes de pensar en una buena historia debes primero tener a la waifu de temporada. Trigger se había caracterizado por sacar series sin un manga previo, lo que daba carta abierta a un sinfín de probabilidades locas de cómo debía terminar tu serie, sin dejar de lado tramas bien planteadas a los que nos tenías tan acostumbrados. Cosas como la patrulla Luluco demostraron que lo que faltan son huevos en la industria, para entrar y salir de ese mundo tan competitivo sin quedarse en el camino. Pero Marty Aver es un poser que solo ve anime africano y cine vietnamita, ¿por qué deberíamos creerte? Si algo me enseñó 4 años de carrera en negocios es que los números no mienten, y Delicious in Dungeon, que de aquí en adelante llamaré DD, no ha sido un boom como podría esperarse. Desde su salida pudo posicionarse en el top 10 de Netflix, algo que de hecho no es nada difícil. Pero la situación pintaba muy bien. Tenía una de las cosas que la plataforma no suele hacer. Se había decidido que liberaría semanalmente cada episodio. Ni siquiera con One Piece, una de las series más esperadas con presupuesto asquerosamente grande y una base de fans ya consolidada, tuvo ese privilegio. Porque al sacarlo periódicamente, pues la gente se va enganchando. Tenía todo para triunfar. Y se estaba cocinando la receta perfecta. Trigger, una waifu altamente waifiable, un buen lore, pero no contaban con varios factores que le afectarían a la serie. Claro que sería estúpido comparar el marketing de Barbie contra el de DD. En primer lugar, ni siquiera comparten el mundo de exposición, siendo una cinematográfica y la otra plataforma, además de que una tendrá mayor exposición. Y esa es una de las cuestiones. No hace mucho One Piece lo tenías en todos lados. Había entrevistas detrás de cámara, más entrevistas con los actores. Nice. Eventos, exposiciones. Simplemente si no veías dicha serie era porque odiabas One Piece o no te interesaba el anime. Así de sencillo y no había más. Recuerdo de hecho que me enteré de DD porque busqué información de Little Witch Academia. O sea, una serie que salió hace 7 perros años. Y esto es algo muy grave, a tal grado que ni siquiera hoy en día hay resúmenes en YouTube, datos curiosos o cualquier cosa que pudiera generar más hype. Simplemente la gente no la está viendo y por lo tanto hacer un video como este es una pérdida de tiempo, pues no genera dinero y la gente no lo va a ver, y estoy consciente de eso. Sin embargo no me importa, porque yo sí amo el arte. Esto podría ser uno de los temas más controversiales por el hecho de que desde mi punto y muy humilde opinión no debe de ser importante.
pero lamentablemente sí influye en el negocio al momento de darte a conocer. En DD no hay una waifu en ningún momento, a excepción de la escena muy famosa que todos querían ver animada. Obviamente es Yuri, pero dudo que la gente esté dispuesta a ver toda la serie por 5 minutos de fanservice, y más si su giro no es la suculencia. Claro que Marcil es una waifu, pero no cumple con los requisitos de waifu, si saben a qué me refiero. Y aunque los personajes son más que diversos, no hay harem para el prota o más waifus de donde elegir. Lo celebro, pero es un punto de inflexión para atraer a otro público. Ya sea por morbo, amor al arte o como se le quiera llamar, las waifus, la verdad, venden. Y venden muy bien. Y lo que me lleva al punto 3. ¿Dijo algo malo? ¿Qué fue? No le grites a Homero, no, eso estaba muy bien. Dijo que era lento. DD tarda una eternidad en plantearte una problemática. En cuestión, el argumento de que la hermana de Laios fue devorada por un dragón es válida, pero queda de lado porque solo se tocan 2 o 3 veces quién era para los personajes, y hasta ahí. Lo demás son monstruos de mazmorreo, del más débil al más fuerte. Si no es lo tuyo, te aburrirá, como pasó con muchas personas, que de hecho mencionan que ni siquiera pasaron del capítulo 3. Y se entiende porque Trigger estaba acostumbrándonos a tener su propio tiempo en cómo relatar las cosas. En esta ocasión estaba, sin embargo, frente a un reto muy grande: seguir instrucciones. Las cosas de hecho pasan tal cual como en el manga, lo que da a entender en que si este pudiera ser un asco, así lo tienes que adaptar, porque no puedes hacer algún cambio, es una adaptación. Afortunadamente no es un asco, y es una de las cosas que terminan por pesarle. Al ya tener algo establecido no te puedes salir del guión, sea bueno o malo, y al inicio, aunque te plantean el problema, no hay nada, pero absolutamente nada, que te invite a seguir viéndola. El ambiente y sus alrededores es de lo mejor, pero no impecable. La comida como su preparación es magnífica, mas no perfecta, y falta ese conflicto moral que se había caracterizado en Trigger. Pero y entonces, ¿cuáles son los puntos que hacen a la serie muy buena? La mazmorra te da esa sensación de que cada pasillo podría contarte una historia diferente. Aun cuando podría pensarse que sería repetitivo, logran poner un estilo que añade dinamismo y una interacción adicional con los personajes. Por ejemplo, ellos gritan su personalidad en su estilo y arte de dibujo, desde su calzado hasta su fondo que usan, que en serio fue algo que me tomó por sorpresa. Trigger supo adaptar esto y les dio una cara en cómo debían mostrarse. Marcil está lejos de ser la waifu de temporada, que al menos para mí sí lo es, pero pues los gustos son diferentes. No es fanservice o ecchi ni nada parecido, y desde el primer momento sus interacciones te dejarán ver qué tipo de personaje es. La clásica estudiante con notas sobresalientes pero carente de experiencia en el mundo real. Se enfrentará a situaciones que pondrán en duda sus creencias como habilidades. Desde comer monstruos hasta entender que los libros no tienen la razón absoluta, ella tendrá que ir por la mazmorra a su ritmo, que por mucho que tengas buenas intenciones, si no conoces cómo funciona algo de primera mano, serás completamente inútil. Los obstáculos también serán diferentes para cada uno de los integrantes, tal cual un juego, donde evidentemente la maga carece de resistencia física, pero lo compensa en su habilidad de support para sus compañeros, que en un juego de hecho esto es muy importante. Por mucho que desees subir los stats de un personaje, el mago no tendrá la resistencia del paladín o lo ratístico del asesino, y la serie se encarga de mostrarlo. Laios es la fuerza bruta con conocimiento sobre monstruos. No es muy inteligente, pero sabe lo que desea y hacia dónde quiere llegar. Tácticamente sabe cómo responder ante un ataque y su capacidad de análisis en ese momento es el mejor. Pero es un personaje idiota, por así decirlo. Por ejemplo, y uno de los mejores capítulos es donde existen los cambiaformas. Se hacen copias basadas en los recuerdos de cada uno de sus compañeros. Está de más decir que el de Laios es el más erizo en todo aspecto, porque no les ha puesto atención a sus compañeros, ni remotamente se acuerda de cómo van vestidos en algunas partes. Con otro personaje, Senshi, desde mi punto de vista es el mejor de toda la serie, y me atrevería a decir que podría ser el principal. Alguien de tradición que ha vivido lo suficiente para entender cómo funciona esa mazmorra y el mundo. Adoro cómo él cocina platillos con lo que va obteniendo, y los hace ver comestibles y muy apetecibles. Pero su punto más fuerte no es ese, es la relación que tiene con aquel lugar. Entiende que no puede vivir sin el otro,
que no puede tomar lo que sea con tal de satisfacer su hambre o la de sus compañeros. También que aunque piensa que ya lo sabe todo, el interactuar con otra persona le enseña nuevas formas tanto de cocinar como de entender el mundo que lo rodea. Incluso cuando es sanado se opone rotundamente porque es algo antinatural según él, lo que demuestra que prefiere que las cosas sigan su curso, y si en ella es no curarse, lo aceptará completamente. Y el último, Chinchuk o Tims, otro del Squawk, se encargará de las trampas y de ver lo negativo en la mayoría de las cosas. Digamos que es un poco el más centrado, que irá progresando, eso sí, pero muy poco a poco. Cada cierto tiempo te irán dando más información sobre él y tendrá uno que otro momento resaltable. Y como punto adicional, algo que me pareció sencillamente genial es la parte donde buscan pasar un pasillo. Para ello se ponen una skin de rana para poder atravesarlo de una manera en que no reciban heridas, lo que es algo muy específico, y de hecho en los juegos de Zelda o mazmorreo es algo que vas a encontrar día a día, porque para ir a otra área o en otra parte del mapa necesitas conseguir un ítem específico, lo que aquí claramente lo demuestran al 100%. Y miren, he jugado últimamente Diablo, un clásico, y tal vez por eso le agarré cariño, pero yo digo que la verdad la serie es buena. Si se compara esta con el juego, podemos encontrar cosas que una serie o anime debe de tener si se habla de este tipo de temas, que son los monstruos, ítems personalizados, personajes únicos, lore, porque creo que sí lo tiene, y mapas. Si eres una persona que ama este tipo de juegos de rol, quedarás fascinado por cómo lo relatan. Es como si tomaran tu partida y la hicieran anime, porque aquí no hay protas rotos, ítems legendarios o mecánicas insanas que le dan al team una ventaja injusta. Es más como toma esta espada, este garrote y ahí está tu maga y que Dios te acompañe. Se podría decir que logra captar la esencia de una verdadera partida, porque va a haber situaciones donde te vas a tardar horas si no es que días en pasar una mísera misión, y esto es parte del videojuego de hecho. Pero lamentablemente en el anime no es suficiente para comerse 3 episodios por amor al arte. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo jodido peor? Que después de esos episodios comienza la verdadera gloria. Y es que lo que vendría en el manga es lo siguiente: resulta que Marsil se convierte en el Lord de la mazmorra, pero se vuelve completamente loca, por lo tanto hace un desmadre. Layo se convierte en un monstruo devora todo, pero es comido y devorado por sí mismo otros Layos. Y Senshi resulta que de joven él se pregunta si se comió a sus compañeros porque no tenían comida, lo cual nunca supo. Es por eso que vive en la mazmorra. Y todo esto, si lo escuchan, díganme si no suena genial. Lamentablemente creo que no lo van a alcanzar a animar, porque algo que había caracterizado a Trigger es el planteamiento de un dilema en el protagonista. Y recordando viejas glorias, por ejemplo Cyberpunk, dice: tu vida tendrá 2 vertientes, la del bien y la del mal. Depende cómo quieras vivir serán los obstáculos que te pondrás tú mismo. Cada uno tiene recompensas a su manera y poco a poco irás viendo el fruto de esas decisiones. Al final morirás como viviste. No te sorprendas cuando te des cuenta que por ciertas acciones perdiste lo que verdaderamente era importante en tu vida, solo por vivir el momento. Envidianei que al mundo al cual deseaste pertenecer porque lo pintaban de una manera muy hermosa, resulta tener los mismos o peores problemas del que intentabas alejarte, y que si no eres lo suficientemente perceptiva y abierta a lo que puede ofrecer, terminarás sintiéndote que no perteneces a ningún lugar. Eres una porquería aún más grande a la que eras cuando llegaste ahí, y que depende de ti aceptarte o no. Nadie te dará la validación que necesitas. Y en Little Witch Academia, muchos nacen en distintos ambientes, algunos lo tienen más fácil que otros, pero de nada sirve crear tus castillos en el cielo imaginándote que eres la mejor en una cierta actividad. Si no practicas, te desvelas y das más de lo que los compañeros están dispuestos a hacer, serás la misma a cuando empezaste. Creer en ti es tu magia, un discurso vacío si no intentas lo necesario para llegar a tu meta. Y esto es un resumen de lo que Studio Trigger te ha planteado durante sus series. Al principio te muestra la problemática y con cada episodio te darás cuenta si este va avanzando o retrocediendo. Al final sabes a dónde quiere llegar, pero todas esas desventuras y problemas serán lo que te va a cautivar. Lamentablemente en esta serie o manga no podemos crucificarlo del todo, por no tener un mensaje concreto. Amo cómo cada capítulo, sin embargo, es una aventura diferente y te enseña cómo se debe lidiar con aquel mundo desconocido.
Desde el aspecto gastronómico hasta encontrar el lugar adecuado para descansar, DD toma las cosas que das por hecho en dichos juegos y te muestra el lado B de cómo sería adentrarte en una mazmorra real. Pero no es suficiente, como lo dije, esperar 13 capítulos, que es su mayor problema. Por último, y es algo que en serio no puedo dejar pasar, es su banda sonora. Si tienen un poquito de curiosidad, cada que vean un capítulo escúchenla y créanme, es de lo mejor. Y esta es una canción que me recuerda a Zelda y se me hace completamente hermosa. Juzguen ustedes mismos. En fin, lo que puedo decir es que este anime no es malo si le das el tiempo. Ya sea por su forma de ser o por la circunstancia, te encariñarás con alguno de ellos. Para mí es Marsil, no sé ustedes qué opinen, déjenlo si en la caja de los comentarios así lo desean. Y esto ocasionará que te interesen los demás capítulos. Muchos le recriminan, sin embargo, que si el humor es muy tonto, que si los personajes carecen de personalidad propia. La verdad es que no podemos ver a ese Trigger que nos enamoró por sus historias y la forma de verlo a través de sus ojos, porque es una adaptación al final de cuentas, pero sí intentaron hacer que sea vistosa de una forma u otra, y claro que lo vas a ver desde el primer capítulo.